Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si Dios no estaba solo, y si hay alguien más que rige la creación, y si Dios tenía una esposa, hablemos de la diosa madre, Asherá, y por qué la historia intenta olvidarla. Bienvenidos, y prepárense para ser testigos del oculto. En 1975, el arqueólogo Zev Mashel de la Universidad de Tel Aviv descubría una extraña inscripción en unas excavaciones en Kutilet Akrud, un sitio arqueológico en el norte del Sinaí. Dentro de las ruinas de lo que alguna vez fue una posada en la antigua ciudad de Samaria, lo que fuera la capital del segundo reino de Judá, encontraron una misteriosa inscripción. Yo los bendigo por Yahvé de Samaria y su Aserá, acompañada por una misteriosa imagen en una vasija, una imagen prematura del dios Yahvé, acompañado por una mujer, una bendición que despertó el recuerdo de una antigua diosa que alguna vez estuvo a la altura de él, del dios de los hebreos, una diosa olvidada que fue por milenios considerada su esposa. A lo largo de la historia y los mitos siempre se contó una historia similar. La diosa madre se unía al dios del cielo para concebir toda la creación. El cielo ofrecía la simiente, la madre tierra, el vientre fecundo. Los antiguos griegos hablaban de la unión de Gaia, la madre tierra, de la que hablamos en este video, con Urano, el cielo estrellado. Y de su unión nacerían los titanes, dioses y toda la descendencia, hasta los humanos. Los egipcios contaban la misma historia teniendo a Nut, el cielo, y Geb, la tierra, como protagonistas. En Asia, los antiguos hindúes narraban la historia de Dyaus Pitar, el padre cielo, y Prithvi Mata, la madre tierra. Incluso, en la lejana Polinesia, se habla de Rangi, el padre cielo, y Papa, la madre tierra. Sí, hasta en estas tierras, al otro lado de los océanos, aún se cuenta la historia de la Pachamama, que requería del calor de Inti, el dios sol, para proveer toda la creación. Como ven, el culto a los padres creadores es una idea que se generalizó por todas las culturas del mundo antiguo, y principalmente el culto de la diosa madre podemos remontarlo hasta el Paleolítico, por el 35.000 a.C., época en la que surge esta estatuilla ritual, la Venus de Hohlfels. De hecho, es curioso que en la historia de la humanidad el concepto de Dios Padre recién aparezca por el 3900 a.C., con la figura de Dieus, deidad celeste de los antiguos proto-indoeuropeos, de donde surge la palabra Dios dentro de la cultura Yamna. Mientras la primer personificación del dios padre per se es Anu, en el antiguo Uruk de la cultura sumeria, por el 3000 a.C., y cuya esposa era la diosa madre, It o Elat, que luego sería conocida como Asherá. Asherá era conocida como la madre de todos los dioses y la señora de los animales, lo que me recuerda al mito del dios Cernunnos, ¿recuerdan? Aquel espíritu que gobierna la naturaleza. Como ven, todos los caminos de la creación apuntan a esta diosa y su matrimonio con él. De hecho, el culto a Asherá estaba muy extendido durante los comienzos de la Edad de Bronce, por el 3300 a.C., conocida por la antigua Mesopotamia como Elat, y en los pueblos hurritas como Ewat, nombre que seguro les recuerde algo. Y es que Asherá sirvió de origen para la Eva bíblica, llevando el mismo título, Madre de todos los vivientes. Incluso extendiéndose hasta la península ibérica como la misteriosa diosa Tanit, que alguna vez ya mencionamos, pero merecería su video aparte. Fueron los hebreos, al entrar a la región de Mesopotamia, quienes la adoptaron como madre celestial, y romantizaron su nombre como Asherá, asemejando su nombre con el de Yahvé.
equiparándola con otras diosas madre de la región, como Ishtar o Inanna. Y empezaron a invocarla en sus bendiciones con frases como la Asherá de Yahvé o Yahvé y su Asherá, descubiertas en inscripciones en toda la región de Mesopotamia, considerándola la esposa de Dios y reina del cielo, como se la nombra en Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Incluso, algunos sostienen que Asherá, la antigua esposa de Dios, habría dejado su huella en la idea de la Shejinah, la presencia divina femenina mencionada en los textos sagrados, un término que proviene del verbo shakan, que significa habitar o morar, pero que al transformarse en Shejinah asume un carácter claramente femenino, como si lo divino aún conservara la memoria de su consorte Asherá. El símbolo de Asherá era el árbol, por servir de protección, cobijo y comida para las personas, principalmente los dátiles, que tienen una importancia fundamental en la Biblia, siendo símbolo de fertilidad y vitalidad, lo que la equipara con árboles sagrados de todas las culturas, como el Yggdrasil nórdico o el Irmisul, el pilar que une el cielo y la tierra en la cultura celta, la unión entre la madre tierra y el padre cielo, lo mismo que simbolizan todos los obeliscos. Asherá tenía un papel principal en los templos hebreos primitivos, y su imagen siempre se ubicaba en los altares principales, como los postes de Asherá, unos objetos de culto principalmente cananeos que representaban árboles tallados en ramas, de los cuales fueron descubiertos hasta 40 de ellos en las ruinas de Jerusalén, datados por la Edad de Hierro por el 1200 a.C., como esta imponente estatua ritual conocida como el pilar judío, donde se representa a la diosa rodeada de animales con imágenes similares a la de Cernunos. Como ven, su culto se extendió en los hebreos durante milenios. Pilares que, como se cuenta en 2 Reyes 23:14, Josías quebró las estatuas y derribó las imágenes de Asherá del templo de Jerusalén y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres, en un acto que instauró el monoteísmo y hundió en el olvido a la diosa madre. Realmente, fue extraño lo que pasó con la diosa Asherá y su rol en la Biblia. Cuando los hebreos omitieron su culto, su nombre fue cambiado a Asheret, mezclándola con la palabra hebrea Boset, que significa vergüenza, y pasó de ser la gran madre divina a ser símbolo de placeres carnales y pecaminosos en la cultura popular. Y su nombre fue omitido de los textos sagrados, perdiéndose en las primeras traducciones de la Biblia hebrea al griego, que sirve de base para el resto de traducciones, cambiando intencionalmente su nombre por su representación simbólica, pasando de nombrarse en más de 40 pasajes a Asherá a cambiarla a árboles o bosques. Y de hecho, académicos como Tikva Freiman-Kensky, Rafael Patai o el arqueólogo William Denver afirman que el espíritu que llameaba dentro de la zarza ardiente que inspiró a Moisés era la personificación de Asherá, y de hecho así la representa Nicola Froment. Y hablando de los secretos que la Iglesia no quiere confesar, La cara oculta de la Iglesia, de Héctor Ruiz Núñez, un libro que recopila los pasajes más oscuros de la Biblia y los rituales más siniestros que intentan que queden en el olvido. Este y muchos títulos más en la tienda de lo oculto. Libros raros para gente curiosa. Aunque más allá de algunos pasajes blasfemos, aún quedan rastros de su culto en la Biblia moderna. De hecho, es muy curioso cómo en Génesis, en el momento de la creación, originalmente se utiliza la palabra hebrea Elohim, al nombrar a Dios, una palabra que está escrita en plural y surge del singular Eloá. Y por eso tenemos pasajes como Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. O Génesis
3:22. Y dijo Jehová: he aquí al hombre que es como uno de nosotros. ¿Quién más existía en los cielos aparte del Dios único y todopoderoso? ¿Acaso tenía una compañera? ¿Se creía en ella al momento de escribir las Escrituras? Y esto sigue. En Génesis 11:7, cuando Dios se ofende por la construcción de la Torre de Babel, que desafía el dominio del cielo, se escribe: ahora pues, descendamos y confundamos su lengua. Nuevamente, hablando en plural, como si el castigo a la humanidad lo ejercieran más de un Dios. Como decía, quedan muy pocas menciones directas a Asherah en la Biblia, y la mayoría son difamatorias, pero existe una cronología muy curiosa narrada en Reyes. En 1 Reyes 11 se nos narra la vejez del rey Salomón. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Asherah y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes, Quemos, que era un dios de Moab, y Milcom, que era el dios de los amonitas. Este pasaje suele citarse como la razón de que Dios castigue a Jerusalén por el culto pecaminoso de su rey, pero es interesante la distinción semántica que se hace. Salomón adoró a la diosa Asherah y a dos ídolos repugnantes, diferenciando a Asherah de Quemos y Milcom, siendo estos últimos considerados repugnantes y no la diosa madre. Luego llegamos a un evento interesante relatados en 1 Reyes 18, cuando Dios le pide a Elías que convoque a los profetas de Baal y Asherah al monte Carmelo para mostrar su poder. El desenlace hace una interesante distinción: prended a los profetas de Baal y que no escape ninguno. Como ven, solo menciona castigos específicamente los seguidores de Baal, permitiendo que el culto de Asherah perdure. Recién volvemos a saber de ella en 2 Reyes 21, durante el reinado de Manasés, que ocurrió por el 680 a.C., donde se cuenta que colocó una estatua de Asherah en el templo de Yahvé, hasta que finalmente llegó el reinado de Josías, aquel considerado históricamente como quien consolidó el monoteísmo de Yahvé, ocurrido por el 622 a.C., y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Asherah y llenó el lugar de ellos de hueso de hombres. Como reflexión final, me resulta curioso cómo el culto a la diosa madre, que se extendió por todo el mundo a lo largo de más de 30.000 años, fue reemplazado en los últimos 5.000 con el surgimiento de las religiones abrámicas. E incluso, y como vimos en este video, es curioso también cómo la Iglesia instauró un gobierno patriarcal, omitiendo figuras como la de María Magdalena, llegando a denigrarla como hizo San Pedro, al enterarse que Jesús eligió presentarse ante ella tras su resurrección, según el apócrifo de Magdalena. Ha hablado el Maestro con una mujer sin que lo sepamos, y no manifiestamente de cosas que ignoramos, de modo que todos deberíamos volvernos y escuchar a esta mujer. ¿Acaso la ha preferido sobre nosotros? Y qué irónico sería que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, tenga con María Magdalena a su única descendencia, Sara, una niña. Quizá Asherah cobró así su revancha con la historia. ¿Fue Asherah la esposa de Dios? ¿Su presencia le quita poder divino? ¿Por qué la historia decidió omitirla? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.